después 36, ¿no? La legítima autonomía de las realidades terrenas. Bueno, un pueblo tiene autonomía para su cultura. Y esto se conjuga Francisco con esta mirada de la encarnación del Evangelio en las culturas. El hombre está siempre culturalmente situado, ¿no? Y su estilo de vida está caracterizado, está influido por una cultura. Habría muchas precisiones que hace Tello sobre esto, hasta qué punto influye la cultura, hasta qué punto influye sin determinar una conducta. No nos podemos entender en eso en este momento, obviamente, ¿no? Pero lo que dice Francisco, bueno, la cultura influye también en el modo que la gente expresa su fe, que cada uno vive la fe. La fe es siempre vivida culturalmente. Lo dice así el 115. Dice: esto se debe a que la persona humana, por su misma naturaleza, tiene absoluta necesidad de vida social y está siempre referida a una sociedad, donde vive un modo concreto de relacionarse con la realidad. El ser humano está siempre culturalmente situado, dice Francisco, y cita a Gabriel Despé, que dice: naturaleza y cultura se hallan unidas estrechísimamente. La gracia supone la cultura y el don de Dios se encarna en la cultura de quien lo recibe. Esta idea de la gracia supone la cultura era una especie de axioma, si quiere, del padre Tello. Él lo explicaba muy parecido como lo presenta Francisco acá, lo explicaba como un silogismo. Dice: el hombre es un ser social, la naturaleza humana y la cultura están estrechamente unidas. Y está el axioma escolástico: la gracia supone naturaleza. Si la gracia supone naturaleza, la gracia supone la cultura. Esto es, que la gracia tiene en cuenta la cultura del pueblo en la que se va a encarnar y florece un cristianismo a través de esos modos culturales. La gracia, incluso hasta entre comillas se puede decir, se acomoda supone la cultura, y siempre el cristianismo se va a expresar culturalmente. Tello esto lo expresaba sin extenderlo mucho en esto. Él decía: bueno, el cristianismo sobre todo es la vida de las virtudes teologales. ¿Y las virtudes teologales qué son? Bueno, son teologales porque vienen de Dios, porque nos hacen pensar, pero son principio de acción sobrenatural. El acto de las virtudes teologales es un acto libre y por tanto un acto cultural, un acto influido por la cultura. Entonces, cada acto de fe, de esperanza, de amor de cada persona va a tener la influencia de la cultura, va a estar influido, no me sale la otra metáfora mejor que esa, ¿no? Influido por la cultura en la que se vive. La fe, la esperanza, la caridad no se viven monolíticamente de una forma determinada. Esto lleva a decir lo que dice Francisco bien claro, que el cristianismo no es monocultural. Y acá él saca, me parece a mí, su sensibilidad de venir del fin del mundo, de haber sufrido como sufre nuestra gente, la pretensión de un cristianismo monocultural, de algunas posturas en las que a veces caemos inconscientemente, que nos parece que una receta que funciona bien en un ambiente, por ejemplo, europeo, puede funcionar bien en una zona del interior argentino. Y es como si estuviéramos trayendo una planta que me gustó mucho y la vi en el Caribe y la quiero plantar en la Patagonia. Y si después no sale la planta, es culpa de la tierra de la Patagonia. Bueno, es más bien culpa de un discernimiento. Bueno, Francisco, y con esto dos citas más termino, lo habla, explica esto históricamente, una perspectiva histórica. Dice: pensemos en la historia. Innumerable cantidad de pueblos recibieron el cristianismo, que es la fuerza del espíritu actuando, y lo expresaron según su cultura propia. Innumerable cantidad, dice. Yo acá estoy pensando todo esto en el trasfondo del cristianismo popular latinoamericano, pero en la historia podemos pensar en muchos, cómo vivían el cristianismo los primeros cristianos, cómo se vivía en la Edad Media. Bueno, innumerable cantidad de pueblos. Dice: no podemos pretender que todos vivan según el modo cultural europeo, ¿no? Lo dice y nombra a Europa explícitamente. Tengo la cita, acá está, la del 118. No podemos pretender que los pueblos de todos los continentes, al expresar la fe cristiana, imiten los modos que encontraron los pueblos europeos en un determinado momento de la historia. ¿No? Me parece a mí que con este tipo de afirmaciones pone la piedra de toque para una sana descentralización
como pedía en el número 16. Y con esto, me parece a mí, y ya que estamos en un ambiente teológico, hay que reflexionarlo también, no está proponiendo una deselinización de la doctrina, ¿no? De la que habla, por ejemplo, Benedicto en el discurso de la Antipona, marca las 3 etapas de ese debate. Sinceramente, yo lo busqué y no creo que se refiera a eso. Es más bien una finalidad evangelizadora, que es la finalidad de toda la exhortación. Él está queriendo convertir a la iglesia en clave misionera. Y dice, bueno, el evangelizador tiene que entender que el cristianismo no es monocultural, que uno está evangelizando, está anunciando a Cristo revestido de su propia cultura. Entonces tiene que hacer el esfuerzo, el evangelizador, de sacar los ropajes culturales, anunciar el centro, que es el amor salvífico de Dios, y entender lo que hace Dios en la gente, ver cómo florece ese cristianismo para acompañar eso, ¿no? En el número 117 dice: la evangelización reconoce gozosamente estas múltiples riquezas que el Espíritu engendra en la Iglesia. De eso se trata, de reconocer lo que hace el Espíritu, esta diversidad que hace el Espíritu. Dice, no haría justicia a la lógica de la encarnación pensar en un cristianismo monocultural y monocorde. Si bien es verdad que algunas culturas han estado estrechamente ligadas a la predicación del Evangelio y al desarrollo de un pensamiento cristiano, el mensaje revelado no se identifica con ninguna de ellas y tiene un contenido transcultural. Bueno, un poco en esa línea iba mi aporte, mi reacción, y para dejárselo a Carlos y también a Ángel, ¿no? Porque me parece que este es un tema que entre nosotros, al menos en los que tenemos cierta matriz de pensamiento, es común y nos parece normal, pero bueno, no sé cómo se puede vivir en lugares de pensamiento más central, donde esto me parece que tiene mucho para decir, ¿no? Bueno, muchas gracias a los tres. Vamos a tener 15 minutos para el café y luego nos vamos a reunir en diferentes espacios de acuerdo con lo que está señalado en el programa. Y cuando, después de la tarea grupal, a las 11:45 nos volvemos a reunir aquí y ese va a ser el momento en que ellos van a responder a las preguntas. Los que van a tener la voz principalmente son los coordinadores de los grupos. O sea, se hace tarea con los coordinadores, ¿no se entendió? Sí. Se hace tarea de grupo, los coordinadores plantean las cuestiones que se suscitaron en el grupo y las preguntas se le hacen a los expositores. Entonces, tratemos de respetar los tiempos porque no nos van a dar sino para el almuerzo. 10:30, cada uno va al lugar de lista. Hay un cambio con el grupo interdisciplinario porque hay mucho para sistemática, entonces los pensamos hacer simultáneos en este salón y no va a dar el espacio. Entonces, interdisciplinario va a los sillones que están en el fondo del pasillo donde está la librería. ¿Sí? Bueno, y 11:45 nos volvemos a reunir aquí. Sí. Trabajo en grupos, vamos a adelantar una pregunta general que sean disparadores, que sería interesante responder en torno a eso, y dos textos que va a señalar Carlos, además de lo que cada uno de los coordinadores ya ha preparado para su grupo. A ver, Pablo me pidió, porque hay grupos que tienen su agenda y hay otros que no. Entonces decimos dos cuestiones generales. Si a un grupo le vienen bien, bienvenidos. Si ya tienen su agenda, trabajan lo que formula el coordinador. Bien, el presupuesto es, sugiero leer los números 40 y 133, que hablan de la teología. El 40 habla de la diversidad de pensamientos teológicos, filosóficos y pastorales, y la búsqueda de armonía. Y el 133 habla del aporte de la teología
a la evangelización y al diálogo con las culturas y con las ciencias. Sobre esa base, Francisco, cuando le habla a la Comisión Teológica Internacional, dice que los teólogos tienen que ser pioneros del diálogo entre el Evangelio y las culturas. Habría dos preguntas generales, el que quiere las toma. ¿Qué planteos nos hace Evangelii Gaudium a nuestra disciplina teológica? El conjunto de Evangelii Gaudium. Segundo, ¿qué podemos aportar junto con Evangelii Gaudium a la conversión pastoral misionera de la Iglesia? ¿Qué podemos aportar junto con Evangelii Gaudium a la conversión pastoral misionera de nuestra Iglesia, a nuestra edad de la gracia que el grupo quiere? Es lo que me pidieron. Gracias. El café está en el pasillo frente a la mesa de entrada, y los que quieren participar del programa se comunican conmigo. Me interesa más con el